vamos a resolver ciertas dudas que tenemos con el tema del sketching. Vale, nos generamos un nuevo archivo, vamos a generar un croquis, cogemos el XY y la siguiente duda que tenemos es cuando vamos a hacer un sketch que sea simétrico al eje Y. Cogemos una línea, la pegamos, cogemos otra. Vale, imaginaros que esto lo quisiéramos hacer simétrico en el sentido del eje Y. Seleccionaríamos todo y hay una herramienta que es esta de aquí. Entonces seleccionamos el eje que queremos que sea la simetría y le damos, y ya tendríamos el eje simétrico y el croquis simétrico a través del eje Y. De acuerdo, y ahora nos tocaría, digamos, unir estos dos puntos. Llegaríamos aquí y enlazaríamos, y llegaremos aquí y enlazaríamos. Esto sería el eje, digamos, el sketch simétrico que nosotros queríamos a través del eje Y. Bueno, esta geometría que tenemos está muy enfocada, digamos, a los ejes cartesianos que tenemos. Nos genera, digamos, paralelas y verticales, digamos, en relación a los ejes, ¿vale? Si nosotros quisiéramos que estas restricciones a los ejes no existieran, señalaríamos todo y en el icono de Remove Axis Alignment nos la quitaría. Nos genera, digamos, unas restricciones de la forma que tiene, pero los ejes ya no estarían vinculados. Quiere decir que si nosotros moviéramos este punto, por ejemplo, nos intentaría restringir a la forma que tiene, pero no en concordancia con los ejes. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que hayamos hecho esto, vamos a volver a la forma de restricción anterior porque os quiero enseñar otras cosas. Otra de las cosas que podemos hacer también con los sketches es seleccionarlo todo y ver que podemos cambiarle la escala. Podemos hacer una escala que sea, por ejemplo, el doble que tenemos. Bueno, eso sea demasiado grande, pero por ejemplo un 50% más grande de lo que teníamos. ¿Sí? Continuando con lo que podemos hacer con los sketches, podemos seleccionarlo todo y hacer, digamos, un offset de nuestro esquema. Aquí por defecto me parece que nos hace en forma de arco, pero podemos hacer aquí en este desplegable de forma de intersección. Y tendríamos nuestro set, digamos, de nuestro croquis. Ahora volvemos hacia atrás para hacerlo un poquito más sencillo y vamos a hacer que nuestro croquis lo giremos, por ejemplo, en 90 grados. Lo seleccionamos todos. Nos vamos a seleccionar este icono y le damos a girar 90 grados. Y ya tendríamos en nuestro sketch girado 90 grados. Y para finalizar también podríamos hacer que este sketch se pudiera duplicar o triplicar o el número que nosotros quisiéramos de una forma sencilla. Vamos aquí
y pues tenemos que seleccionar, por ejemplo, los números de copias, le ponemos 2 y vemos que podemos hacerlo a una cierta distancia, ponemos 100 y que sea 0 grados, por ejemplo, para que sean lineales entre sí. Le damos y ya los tendríamos a los 3 duplicados, bueno, en este caso triplicados, y podríamos hacerlo según lo que quisiéramos, los números de copias que quisiéramos y con un ángulo determinado. Bueno, esto es lo que queríamos enseñaros de los sketches, que son los iconos que normalmente a veces no usamos corrientemente y son bastante interesantes para hacer determinadas formas. Bueno, esto seguiremos viéndolo en los próximos vídeos y hasta la próxima.